Cuéntame, Mario, ¿qué nos vamos a poder esperar? Ya sabemos que no va a haber spoiler ni nada, tranquilos, no te vamos a presionar. Solamente dime, ¿qué vamos a poder esperar en esta parte final de La Casa de Papel? Pues yo creo que vamos a seguir un poco con las pautas y las consignas de la serie. Va a seguir siendo trepidante, emocionante, con muchos giros. Y sobre todo creo que vamos a ver un final de historia muy bueno, muy bonito, muy bien cerrado. Creo que va a gustar mucho, no va a dejar indiferente, va a ser especial. Qué bonito. Como siempre, no sé si lo recordarás, pero le traemos el juego de las palomitas, ¿vale? Una pregunta y contestar. Solo una porque tenemos mucha gente. Venga. No tengo pelos en la lengua para hablar de que yo hubiera hecho 10 temporadas más. Aunque sí, nosotros las hubiéramos visto con gusto. Ha sido un placer estar aquí. Mario, la última pregunta antes de que te vayas. Yo quiero saber también qué proyectos tienes futuros que nos puedas contar. Pues mira, sí, lo que pasa que ya sabes, estas cosas nos hacen firmar una confidencialidad, pero sí, ahora, mira, el jueves, esto sí puedo hablar, el jueves, o sea, dentro de 2 días estreno una serie en Movistar en la que hago de Marco Antonio, una serie romana, y luego para primeros de año hay un par de proyectos de trabajo ya, de series y tal, también algo vinculado con Netflix, así que nos seguiremos viendo en la pantalla. Pues esperamos noticias pronto, ¿vale? Y que vaya bien a Movistar. Gracias, Mario. Gracias a ti. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Que ya nos hemos visto las caras personalmente. Sí, ahora por fin te veo cara a cara aquí. Muchísimo mejor que estar por Zoom ahí a distancia, la verdad. Bueno, ahí tratando de sacarte cosas y detalles, pero ya sé que no vas a poder hablar, obviamente. Solamente quiero saber qué se puede esperar el espectador. Pues yo creo que esta segunda parte es la más emotiva de todas porque hay despedidas, todo se resuelve y es al mismo tiempo algo muy bonito pero también triste porque se acaba. Pero bueno, yo creo que es un gran final, es un gran final. Y nuestro querido Antoñanzas, por favor, con lo que le queremos. Antoñanzas está ahí en todo el meollo, está que no sabe a dónde acudir. Pero bueno, yo creo que va a estar a la altura, ¿eh? Yo creo que va a estar a la altura. Eso me gusta. Y yo quiero saber también, Antonio, aparte de La Casa de Papel, ¿qué proyectos futuros tienes que nos puedas contar? Bueno, sí, estoy grabando algo de televisión y sobre todo también estoy haciendo muchísimo teatro. En una semana prácticamente estreno una obra de teatro aquí en Madrid, una función de teatro y... Vamos a ver. Sí, en el Teatro Galileo estaré con una función que se llama La omisión del Sí bemol 3 y es una comedia de Denis Desperú y estoy encantadísimo. Justo esta mañana estoy ensayando. Y bueno, ya para terminar, como siempre, no pueden faltar las palomitas. Elegir una pregunta al azar y contestar, ¿ok? Vale. A ver. ¿Qué película es la que más te ha hecho llorar? Bueno, cualquier película de Pixar, por ejemplo, Up, Coco, por ejemplo, me emociona. Favoritas. Me emociona muchísimo, la verdad. Nada, Antonio, yo solamente espero verte pronto y ya realizar una entrevista como Dios manda, ¿vale? Como tú quieras. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te llevas de este personaje, Miguel? Pues me llevo todo lo bueno que me ha dado y más que del personaje realmente lo que me llevo es la experiencia de La Casa de Papel. Todo este salto que nos ha dado a la internacionalidad y todas las buenas cosas que nos trae a nivel laboral. Hombre, a mí sobre todo me encanta desde que trabajaste con Dani Guzmán, que lo queremos, nuestra facultad es muy querido, hasta ahora un largo camino, ¿no? Por delante. Hombre, han pasado ya 10 años desde lo de Dani y espero que pasen otros 10, la verdad. Que te vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Antes que nada, ¿cómo estás aquí con esta locura de fans que ya va a ser la última temporada, volumen 5? Pues bueno, yo como he llegado en la última temporada, pues un poco sorprendido. Los demás que ya están acostumbrados a vivir esto, pues lo llevan de otra manera, pero para mí es algo espectacular, vamos, una maravilla. Yo quiero saber qué te llevas de este personaje. ¿Qué? ¿Qué te llevas de este personaje? Pues sobre todo me lleva un aprendizaje muy grande del mundo militar, del mundo de una superproducción como esta y bueno, he empezado a conocerlo a medida que iba haciéndolo y me parece un tipo que bueno, es dentro de lo que hay aquí, es un tipo honrado que va a cumplir su misión y profesional. Está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo, sin dobleces, no como tiene algún que otro militar que solo está por aquí para colgarse medallitas como Tamayo. Escuche, que lo escuche. No, maravilloso Fernando Cayo, que es un actor extraordinario. Así hace de bien el personaje. Y bueno, pues aquí estamos. Y ya para terminar solamente, mirando a cámara, un saludo a todos, un beso a Movies y que no se pierdan la nueva temporada. Hola,
un abrazo para Movies y no perderos la última temporada de La Casa de Papel, que promete grandes emociones. Yo solamente 2 preguntas rápidas. Primero, ¿qué ha significado para ti La Casa de Papel? Sé que puede ser muy difícil, pero ¿qué ha significado esta serie? Pues no es nada difícil, porque para mí supone un poco lo mismo que cuenta la serie, que el sueño es posible, porque nosotros dejamos nuestro trabajo, 5 personas que teníamos un trabajo estable y fijo, por la ilusión de contar algo como nosotros creíamos que tenía que ser, y bueno, conseguimos hacerlo. Al principio se acabó en la segunda temporada La Casa de Papel y nos quedamos un poco así como mirando a ver qué hacíamos, porque teníamos que seguir adelante con la empresa, pero luego con el efecto de Netflix y con todo el respaldo de todos los fans se ha convertido en este fenómeno que te hace creer que los sueños se pueden cumplir. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Ah! Tú puedes gritar más fuerte que ella, seguro. Sí, claro. Mejor que no. Se van a romper los cristales aquí. Luca, yo quiero saber, un personaje de verdad que nos has dado una maravilla, de verdad. ¿Qué te llevas de este personaje para siempre? Era un desafío grande, porque como siempre los creadores de la serie no te dicen nada, de nada. Entonces tienes que tener tu mundo, tener tu seguridad, intentar hacer un arco y jugar como un niño en una caja de arena, ¿no? Como se dice, ¿no? Y ahora que ha terminado, ¿qué próximos proyectos tienes que nos puedas contar? Tengo unos proyectos por todas las partes de Europa, pero no puedo decir más. Lo siento. Queremos verte pronto. Yo también quiero trabajar y jugar más, pero no como Marsella, como algo diferente. Gracias. Pues un placer enorme. Gracias. Dale. Hola chicos, aquí estamos en la premiere de La Casa de Papel, la despedida final. Os animo a todos a que veáis esta última parte de la 5ª temporada, seguro que os va a encantar. Yo no la he visto y por fin voy a poder verla como una espectadora como vosotros. Gracias, cariño. Nos vamos. Gracias. ¿Pero esto qué es? ¡El micro! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Me ha pasado lo mismo! Solo